Salud en el aire, la salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Una voz y los sueños que retornan, la esperanza de los cambios por lograr un país, luchadores por la vida, la equidad y la utopía de vivir con dignidad, el calor del compañero, el abrazo de un amigo. Compañeras, compañeros, señoras y señores, es un gusto reencontrarnos como todos los días a esta hora y en esta radio, en la Histórica 30, con un programa de trabajadores y para trabajadores, un programa para todos, un programa concebido desde las entrañas mismas de la histórica Federación Uruguaya de la Salud. Estamos hablando de la salud en el aire, la salud en la comunicación, viviendo este día martes 24 de febrero 2015, edición número 450, segunda época del programa radial de la FUS. Al todo el colectivo, como siempre, el abrazo fraterno al señor Matías Rodríguez en la puesta al aire de nuestro programa. Querido Mati, como todos los días, el abrazo grandísimo para ti también. Y bueno, con una realidad pautada por datos que van evolucionando de acuerdo a distintos contenidos, ¿no? Hablaremos en instantes de las AFAPs, un tema apasionante, un tema que no se agota y un tema sobre el cual hay mucho para decir. Hoy, ni que hablar, vamos a hablar de seguridad social. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos cuestionó en una resolución aprobada ayer el accionar del Ministerio de Defensa Nacional en relación con los dichos del general retirado Will Purcher en dos cartas que publicó el semanario Búsqueda. En ellas decía que la muerte de Miguel Dalmau, procesado por el asesinato de Nidia Zabalza-Garay, fue un asesinato por jueces que se creen dioses y que ahora era él quien quería venganza. Recuerdan, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pide información al Ministerio de Defensa sobre la sanción a Purcher. También es importante recordar que la sociedad sigue conmovida todavía por hechos de violencia contra las mujeres. Cuando ya se convocaba a una marcha por la 9ª muerte, en este caso de una compañera trabajadora de la salud privada, que fue muerta a manos de su compañero. Bueno, una 10ª muerte ocurría de una señora de 86 años en el departamento de Cerro Largo. 10 mujeres entonces murieron en los últimos 2 meses en manos de sus parejas o exparejas en sus casas y en la vía pública. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, con la mujer en sí y con la sociedad toda, mal que debemos erradicar. Todos los días es el día para erradicar este flagelo. Vamos ya con la comunicación. Hablábamos de seguridad social, de un tema apasionante. Hablábamos de las AFAPs. Por allí hay quienes reivindican ciertos logros o poco menos se puede decir que el sistema de AFAPs está resultando victorioso. Vamos a preguntárselo al mismísimo director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, querido Ramón Ruiz. Ramón, bienvenido a La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, es un gusto estar en contacto con la audiencia de la 30, en especial con los trabajadores de la salud privada, que son un poco los que hacen posible que esta comunicación todos los días al mediodía sea posible, porque sin duda que se financia y se sostiene con el aporte no solo económico, sino con el aporte en propuestas, en insumos que tratamos de informar a través de la radio, a partir del aporte de cada uno de los trabajadores que está afiliado a la FUS, ¿no? Una plataforma formidable de esfuerzo y pensamiento, y de corazón para que esto salga adelante. Gracias, Ramón, nuevamente por estar y por destacar esto. Claro que sí. Yo recuerdo cuando estuvimos en el Consejo Central discutiendo, digamos, el proyecto que hoy ya es una realidad de la audición de la Federación Uruguaya de la Salud, y bueno, y nos imaginábamos una cantidad de
objetivos, de cosas en ese momento, pero sin duda que el desafío que tomamos en ese momento de informar a la gente, de tratar de tener una audición que fuera, digamos, la voz de la FUS, todos los días con nuestra opinión, creo que independientemente que siempre las cosas se pueden mejorar, siempre las cosas pueden evolucionar, por supuesto, se logró, pero largamente lo que nos propusimos en aquella hace muchos meses, ¿no? Es una alegría poder comentarlo en estos micrófonos y poder escucharlo también, querido Ramón. Y hablando, bueno, fuera de micrófonos, así lo hacíamos, ¿no? Las AFAPs, por allí, desde páginas de el diario El País y el diario El Observador también, se hacían comentarios o por lo menos contenidos en editoriales sobre la ya comentada campaña de desafiliación de las AFAPs y en ese sentido, bueno, se mostraba como que el sistema actuaba como en forma victoriosa. ¿Qué podemos decir al respecto con relación a quienes se han afiliado, y quienes se han desafiliado son más? Bueno, primero que digo, en el último Diálogo Nacional de Seguridad Social se llegó a una conclusión con respecto a este asunto de las AFAP. Podemos decir que todo lo que la representación venía planteando, y los trabajadores del PIT-CNT y los jubilados venían planteando casi en solitario, digamos, respecto a que el sistema era un sistema de riesgo, por ejemplo, a que había que regular o había que buscar algún incentivo para bajar las comisiones o regular el cobro de las comisiones, porque cuanto más comisión nos cobran, menos jubilación vamos a tener. Lo que hablamos respecto a que ese sistema de riesgo y que muchas veces un trabajador se jubila en medio de una crisis y va a cobrar menos jubilación porque tuvo la mala suerte de decidir jubilarse o retirarse en medio de esa crisis, y que esa crisis no es de ese momento y después se corrige, sino que de repente pasan muchos años, a veces 3, 4, 5, 6 años, para volver a recuperar lo que ese trabajador, no menos de 5 años, ¿no? Para volver a recuperar lo que ese trabajador tenía en el fondo. Y no solamente ese trabajador es perjudicado porque una vez que cobró la jubilación, después, por más que se recupere la economía, ese trabajador ya perdió por el resto de su vida, sino que los que se jubilen durante ese periodo, en ese periodo de crisis, también van a ser perjudicados. Entonces digo, la ley de alguna forma nos da la razón en lo que decíamos también, de que no podía ser que hubiera un decreto ilegal que no permitiera la desafiliación de las AFAP, que los trabajadores podían afiliarse voluntariamente, pero no podían desafiliarse voluntariamente, porque había un decreto que le impedía poder salir del sistema. Y bueno, todas esas cosas que estamos diciendo, de alguna forma se reconocieron dentro de la ley, se reconoció que teníamos razón. Por eso, por ejemplo, se estableció de que las afiliaciones que las AFAP hacen de oficio no se distribuyen entre todas las AFAP como antes, sino que se distribuyen solamente entre las dos que cobran menos. Hubiésemos querido que todos esos afiliados de oficio, que son 7, 8 mil por año, que no hacen la opción, pero que se pasan y hay que de alguna forma afiliarlo a alguna FAP porque se pasaron del monto. Bueno, nosotros hubiésemos querido que fueran a la FAP que cobra menos, ¿no? Porque cuanto menos cobra de comisión una FAP, más va a cobrar el trabajador de jubilación. Sin embargo, antes se repartía y, por ejemplo, Gustavo tenía la mala suerte de quedar afiliado de oficio en la FAP que cobraba más y por lo tanto se iba a perjudicar. Bueno, la ley de alguna forma regula, no como hubiésemos querido, pero regula esta situación. Si algún trabajador se afiliaba a una FAP, para desafiliarse tenía que hacer un trámite tan engorroso que terminaba no saliendo de esa FAP. Y no porque no pudiera, sino porque había tantas barreras que le impedían de repente poder cumplir con todos esos pasos para poder salir de una FAP y afiliarse a otra. A partir de la ley, y esa fue una crítica que hacíamos, porque por ejemplo la FAP República tiene presencia en todos los departamentos, en todas las capitales departamentales, y el resto de la FAP solamente en forma regional. Bueno, a raíz de eso lo que se logró es que uno va a la FAP que quiere afiliarse, y bueno, y a partir de ahí queda afiliado y automáticamente se le da de baja en la otra FAP y pasan los fondos que tenía el trabajador, pasan para la FAP que elija.
y eso, por ejemplo, no tenemos todavía los datos, digamos exactos, pero sabemos que en este periodo de aplicación de la norma esta, la ley 19.162 que permitió esa movilidad, se han traspasado mucho más trabajadores que en toda la historia de la ley 16.713, ¿no? Desde el 96 hasta la fecha nunca se había traspasado tanta gente como se traspasó en este año que estamos que tiene vigencia la ley. Por otro lado, lo que decíamos con respecto a que es un sistema de riesgo, en la ley se reconoce que es así, creando un subfondo para aquellos trabajadores que están próximos a la jubilación, y se establece un subfondo para tratar de proteger frente a alguna crisis el fondo de esos trabajadores. Por supuesto, cuando un fondo es más seguro es porque tiene menos riesgo y por lo tanto la rentabilidad es menor. Entonces, en los últimos años, ese fondo va a estar le dicen ellos, en otro fondo, más protegido para tratar de evitar, o por lo menos minimizar los efectos de alguna crisis, para que el trabajador que está próximo a la jubilación no tenga esos coletazos, pero pensamos que no se va a poder evitar igual, porque la canasta de colocaciones de las inversiones es prácticamente la misma que el otro fondo que ya conocemos. Y por lo tanto eso fue un reconocimiento y de alguna forma una propuesta que la ley contiene, que reconoce que es un sistema de riesgo y que la gente se puede perjudicar frente a algún vaivén de la economía. Y lo otro que por supuesto que es el corazón de la ley, es que se permitió de que algunos trabajadores en determinadas condiciones, entre los 40 y 50 años, pudieran deshacer la opción del artículo 8 o desafiliarse si no estaban obligados a estar afiliados por la ley. Entonces esto también, algo que veníamos reivindicando hacía mucho tiempo, se reconoce, no totalmente como queríamos nosotros, que cualquier trabajador en cualquier situación pudiera salir, pero se abre una ventana democrática, como decía el compañero Turco Adala, una ventana democrática para que los trabajadores puedan tomar esa decisión. No todos, sino aquellos que están entre 40 y 50 o los mayores de 50 por un plazo de 2 años a partir de la aplicación de la ley. Y esto tiene mucha importancia porque, no por el número de trabajadores, sino porque ahora se abre esa posibilidad. Y hay que seguir profundizando para ampliar ese colectivo. Alguno podrá decir, fueron pocos los trabajadores que se presentaron, fueron pocos los trabajadores que concretaron esa aspiración. De ampararse en lo que decía la ley de salir de la SAFAP. Pero ¿cuál es el problema? Primero, que no es poca cosa que 30.000 personas hayan sentido la necesidad de ir a informarse al BPS. Más de 30.000, 31.000 personas concurrieron al BPS a informarse sobre cuál era la situación que tenían. Y de esas 30.000 personas, unas 8.000, o sea, el 30% de los que asistieron aproximadamente, terminaron desafiliándose o revocando la opción del artículo 8. Para nosotros no es un tema menor, porque no logramos que todos los trabajadores que podían ir fueran. Si hubiese sido así, quizás, y el 35% o el 30% se hubiese desafiliado, se hubiese revocado la opción del artículo 8, hubiésemos estado hablando de que decenas de miles de trabajadores habían cuestionado el sistema. Pero tenemos un problema de información. Por ejemplo, yo te pregunto, Gustavo, si tú sabías, o si alguien que nos está escuchando sabía, de que 2 trabajadores, un hombre y una mujer, que aportaron lo mismo, que empezaron a trabajar el mismo día, que se retiraron el mismo día, que tuvieron exactamente la misma historia laboral, sí. La mujer, por el solo hecho de tener la condición de ser mujer, va a cobrar por la SAFAP menos que el hombre, porque tiene una expectativa de vida mayor y por lo tanto el fondo que tiene, que es igual al del hombre, se va a dividir entre más meses y por eso la mujer se va a ver perjudicada. ¿Qué principio rector de la seguridad social puede justificar esto? Ninguno. Es violatorio del principio de la igualdad, de que si los dos aportaron lo mismo, si los dos trabajaron lo mismo, los dos tendrían que percibir el mismo monto de renta, digamos, de parte de la aseguradora el día que se jubilen. Por ejemplo, nosotros tenemos que decir que en el caso de los próximos jubilados, de los que se van a jubilar en los próximos años, 1 de cada 4, o sea, el 25% va a cobrar 350 pesos por la FAP. Y tenemos que decir que, por ejemplo,
1 de cada 2, o sea, el 50% va a cobrar, de los próximos jubilados, va a cobrar 1.173 pesos de jubilación. Y esto no lo decimos nosotros. Se dice en un informe que se presentó en el Banco Central del Uruguay. Sí. Quedan muchas más cosas para decir, pero sé que el tiempo no nos alcanza. Y lo vamos a ir dosificando en otro programa. La próxima audición. Sí, señor, será una buena excusa para reencontrarnos, querido Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social, en representación de los trabajadores. Gracias nuevamente por esta salud en el aire compartida. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si todas estas cosas que decimos la gente las comparte y dice que está bien que una persona gane 350 pesos o 1.173 pesos, bueno, ahí sí podemos decir que el sistema es victorioso, pero en realidad hay mucha desinformación, y porque se hayan, de acuerdo a lo que piensan ellos, los defensores de la SAFAP, porque se hayan presentado poco, no quiere decir que ese sistema esté aceptado por la sociedad. Claro que sí, por eso es válido seguir dando la lucha a través de la información, insistir con datos, con ejemplos, con hacer razonar al usuario, a la gente, siguiendo en el camino de aprender todo. Ramón, hasta muy prontito. Bueno, muchísimas gracias, y saludo nuevamente a todos los trabajadores de la salud y a toda la audiencia de la 30. Chao, Ramón. Nos vamos para pronto volver en la tardecita noche de la 30, como ya sabés, 20-30 horas, más salud en el aire. Y a las 2 de la mañana también vamos por más. Chau, chau. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.